Bueno, está el diputado provincial Rodrigo Ocampo. Vamos a charlar con él porque no solamente en la función de diputado, sino, bueno, lo vamos a sacar de la provincia para hablar un poquito de esta campaña que está llegando a su fin. Hoy Massa estuvo haciendo un cierre en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires. Mañana hará otro y el jueves será el acto final. Pero bueno, aquí en Chaco yo les decía que, bueno, el gobernador el domingo salió a jugar, a marcar la cancha, porque había muchas voces, de hecho todavía las hay, de bueno, plantear que hay una disputa que no tiene nada que ver con lo personal, sino lo político entre Massa y Capitanich, y que el gobernador se iba a extraer de la campaña. Bueno, ayer salió con un video pidiendo que acompañen a Massa Rossi el próximo domingo. Así que bueno, quien es parte de la campaña de Sergio Massa, Agustín Rossi, es el diputado provincial Rodrigo Ocampo, quien está en el piso esta noche. Rodri, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿qué decís? Muy contento de estar acá. Hola, la verdad que cuando me invitaron, por supuesto que dije que quería estar y la verdad que lo sigo siempre y lo felicito porque parte de la pluralidad que expresa este programa en particular es también seguramente mérito del reconocimiento que recibieron hace pocos días, así que por supuesto que muy contentos de estar acá y también contento del programa que están logrando porque creo que la política chaqueña encontró un lugar donde verse reflejado y creo que este espacio es en definitiva parte de esa idea que en algún momento lo habrán tenido. Así que están logrando lo que en algún momento se habrán propuesto, que es que la política tenga un lugar donde encontrarse y seguramente también muchos chaqueños y chaqueñas que también son seguidores de la discusión política. Bueno, muchas gracias por los conceptos. Bueno, nada, 4 días para que se cierre la campaña, 6 días para que los argentinos vayamos a las urnas. Hay una gran discusión, obviamente, Rodrigo, en torno a 2 modelos. Ustedes representan claramente uno, Juntos por el Cambio representa claramente el otro. No hay puntos de coincidencia, hoy lo discutimos un poco en el primer bloque, de bueno, que una centroizquierda y una centroderecha en algún punto no digo en su nacimiento, pero cuando arrancás una gestión de gobierno, más o menos hay ideas que se comparten. El tema después es el cómo las llevamos adelante. Sí, para nosotros Unión por la Patria es una construcción política, histórica, pero fundamentalmente ciudadana de cómo gobernar la Argentina de cara a los próximos años. Nosotros entendemos que los ciudadanos y ciudadanas en su gran mayoría pretenden, por supuesto, defender sus derechos con el voto, pero también lograr mayor bienestar, tener una Argentina de mejor calidad de cara a lo que se viene, no solo por lo que hemos tenido que sufrir durante el gobierno de Mauricio Macri, sino también por lo difícil que termina siendo para la Argentina sacarse de encima este ancla pesadísimo que tenemos en la espalda, que es la gran deuda, que son las dificultades económicas que Argentina tiene que seguir, en definitiva, cubriendo obligaciones que devienen de una hiperdeuda que tomó el país y que a mi entender, digo, por supuesto, más allá de la pandemia y más allá de la guerra con Ucrania, que son seguramente variables que afectan en el día a día, no terminan de superar la dificultad principal. Argentina tiene que poder administrar, por un lado, el pago de la deuda y por el otro lado, políticas de desarrollo que devengan del crecimiento que pueda obtener el país de cara a la próxima etapa. Me parece que esta es la discusión principal. Son modelos completamente distintos, por supuesto que antagónicos, no es sencillo resolverlo seguramente en el corto plazo, pero me parece que la Argentina, ya a 40 años de democracia, comenzó de alguna manera a madurar esta idea entre una visión de crecimiento y desarrollo versus una economía financiarizada y por supuesto con una fuerte contracción, si se quiere, al mundo de los bancos. Me parece que esta es la diferencia principal. Una Argentina productiva versus una Argentina financiera, una Argentina que entiende que, por supuesto, necesita lograr un modelo de desarrollo, de generación de empleo, de defensa de la industria, versus una Argentina que tiene una política especulativa desde el punto de vista de lo económico. ¿Para vos es bueno o es malo el capitalismo? El capitalismo es bueno, absolutamente que sí. Lo que pasa es que, digo, una cosa es el capitalismo con una mirada productiva y otra cosa es un capitalismo con una mirada estrictamente financiera. Y esa diferencia me parece que está cada vez plasmada o cada vez mejor plasmada y creo que a esta altura ya los argentinos y argentinas tenemos, si se quiere, la mirada más entrenada, el oído más entrenado de cuando nos ofrecen un modelo de país y cuando nos ofrecen otro modelo de país y me parece que en algún punto cuando uno escucha el apellido Bullrich o el apellido Macri o el apellido Larreta, uno entiende de qué estamos hablando y creo que la gran mayoría de los argentinos lo va a poner en valor este próximo domingo.
y creo que cuando uno entiende quiénes han sido los responsables de, si se quiere, las dificultades económicas que tuvimos entre 2015 y 2019, en definitiva sabe muy bien a qué se refieren cuando hablan de esta idea de una nueva propuesta de Juntos por el Cambio. Digo, Cambiemos tiene una nueva propuesta que es consolidar lo que no han podido hacer en el 2019 porque el pueblo argentino decidió otra cosa. Me parece que esa es un poco la discusión. Cuando se propuso la fórmula Guado-Mansur, mucha gente estaba esperanzada, ¿no?, con esa fórmula en particular. ¿Cómo fue ese proceso, no, hasta llegar a Massa, y por qué hoy Massa es la mejor opción? Mira, en lo particular, independientemente de cómo era la fórmula, para mí Guado de Pedro representaba, pero sigue representando, la posibilidad de que haya una nueva generación que definitivamente se incorpore a la política argentina en términos institucionales. Creo que hay muchos de nosotros que ya somos parte de la política hace mucho tiempo, independientemente del cargo o la responsabilidad que uno pueda tener. Digo, la política tiene muchas caras, una de las caras es la institucionalidad, representar, en mi caso en una banca y en el caso de otros, ¿por qué no?, argentinos, argentinas, desde un escritorio, desde determinada función pública. Guado en algún punto había construido, supo construir una representación colectiva que generaba o que despertaba muchísima esperanza y muchísima mística, que tiene mucho que ver con esta idea de Néstor en algún punto de 1000 flores, ¿no? 1000 flores incorporadas a la política, 1000 flores, si se quiere, germinando al calor de una democracia que le daba a la Argentina lo que había perdido, si se quiere, por aquel duro golpe de los 30.000 desaparecidos y desaparecidas. Esto que Guado en algún punto representa se ve incorporado en una propuesta política que tiene que ver con Massa candidato a presidente, por supuesto que Guado como jefe de campaña y también candidato por la provincia de Buenos Aires, pero también con Cristina, dejando en claro de que la unidad está por encima de las diferentes visiones que tenemos nosotros de la política argentina y, por qué no, también del peronismo. Creo que Cristina ha sido quien mejor interpretó la necesidad de poder comulgar o encontrar una idea superadora de los gobernadores, los diferentes sectores de la política, hasta ese momento del Frente de Todos, e incluso, digo, de su propia posición y de la posición del presidente. Me parece que está cada vez más claro, y ha reflejado Cristina en sus dotes de conducción política, la necesidad de que esta unión por la patria sea la posibilidad efectiva de que el neoliberalismo no vuelva a gobernar en la República Argentina. Y me parece que eso tiene un valor superador. Yo creo que si para algo sirve la unidad es para vencer, y creo que es la mejor manera de poder ser competitivos de cara a las próximas elecciones y también, por supuesto, de darle a mi generación, a otra generación, la posibilidad de seguir conduciendo desde el lugar que nos toque la próxima etapa en la Argentina. Rodrigo, el nombre de Massa candidato a presidente, ¿pensás que fue una decisión de Cristina Fernández o una concesión de Cristina? No, creo que fue una construcción de común acuerdo con diferentes sectores, con diversos sectores políticos, sociales, económicos, y me parece que esta visión en algún punto de administrar la Argentina que viene, de conducir la Argentina que viene, también tiene que ver con lo que ha pasado en esta última etapa, ¿sí? Con poder construir y conocer por adentro cuáles son las diferentes alternativas que Argentina tiene para salir definitivamente de la jaula en la que estamos con el Fondo Monetario Internacional, poder de alguna manera garantizar derechos que los argentinos y argentinas necesitan, y en esto hay que poder conversar con cada vecino y cada vecina en detalle, ¿sí? Nosotros queremos que en Argentina las pensiones para personas con discapacidad no estén en debate, ¿sí? Nosotros queremos que los derechos conquistados sean parte, de alguna manera, de la Argentina que viene. Las jubilaciones, el plan Progresar, el plan Procrear, muchísimos argentinos que quieren construir su vivienda y que son absolutamente conscientes que si gobierna Juntos por el Cambio o en la provincia de Leandro Sdero, se termina el Procrear. Se termina una posibilidad efectiva de que el Estado intervenga en el mercado inmobiliario para poder garantizar el acceso al crédito, un crédito barato, un crédito donde el Estado subsidie y uno pueda construir su vivienda. Se trata de eso, una Argentina que pueda sanearse en términos económicos, sostener los derechos y, por qué no, también perseguir políticas de desarrollo que tienen que ver con la universidad pública y con otras decisiones que hay que tomar. Esto creo que Cristina lo entiende, pero también lo entiende la gran mayoría de los sectores que componemos Unión por la Patria, y me parece que la construcción de Massa presidente fue un proceso muy dinámico, de pocos días, donde hubo que ceder, seguramente que sí, preguntémosle a Guado si no, pero también seguramente tuvo que tomar una decisión de futuro que nos garantiza
no solamente de cara a los próximos 4 años, sino de cara a una próxima etapa, otra idea de Argentina. Diputado, desde septiembre a julio de este año, en todos los meses, salvo en marzo, por ejemplo, los fondos presupuestarios del Estado Nacional a las provincias Sí. tuvieron una caída fenomenal. Programa de Obra Pública, Programa de Salud, Programa de Educación, ATN, todos bajo la gestión Sergio Massa. En ese contexto en donde, si bien las provincias tienen en general una espalda fiscal bastante consolidada, pero que la gestión de Massa le recortó de manera fenomenal los fondos que van presupuestarios, ¿cómo se explica de alguna manera el respaldo de los gobernadores a la figura de Sergio Massa? Un respaldo que pareciera ser en muchos casos hasta casi incondicional, ¿no? Mostrándolo como el gestor y el futuro, obviamente, de la Argentina, cuando hacia adentro de los distritos han sufrido un recorte bastante importante del flujo de fondos. Mira, en el caso de la provincia del Chaco me parece que hay al menos 3 variables que coincidieron entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, entre obras, sobre todo la federalización de obras que hemos tenido en esta etapa, la consolidación de los salarios, sobre todo el salario público y por supuesto la relación del salario público y privado, y también, ¿por qué no?, un flujo constante desde el punto de vista del sostenimiento fiscal de la provincia. Nosotros ya este sería el 4º ejercicio donde tenemos superávit, así que independientemente de las dificultades que hemos tenido en este último tiempo, y eso hay que reconocerlo porque es una realidad del orden nacional, me parece que en nuestro caso como provincia, seguramente por la presencia de Jorge Capitaní y la economía chaqueña vive de una manera con Coqui y lo vive de otra manera sin Coqui, ha sabido de alguna manera resolverse de la mejor forma. Por supuesto que nos encantaría que Argentina no tenga la deuda que tiene y que por lo tanto no haya que estar permanentemente abriendo y cerrando la canilla, sobre todo en el mes a mes, para ver de qué manera llegamos, sobre todo a cada obligación. Es difícil, no es sencillo. ¿Qué hay que hacer con el fondo? ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer con el fondo? ¿Reacordar o romper? No, recordar absolutamente que sí. Argentina necesita reconstruir en los mejores términos la negociación de cara a los próximos 4 años. Creo que Massa está, en definitiva, es uno de los que mejor está conociendo el detalle de cuáles son los acuerdos y, por qué no, también de cuáles son los mercados que Argentina tiene que terminar de consolidar, entre otras cuestiones, el mercado con China, porque me parece que Argentina, por ejemplo, por el caso China, ha encontrado estrategias alternativas para poder, por un lado, proteger dólares y pagar deuda y por el otro lado, seguir creciendo. Me parece que no es sencillo, a quien le toque, no es sencillo poder salir adelante. Me parece que hay una definición de fondo. Sergio Massa pretende, por un lado, negociar en los mejores términos, salir definitivamente del fondo y no volver a tomar deuda. Y eso no es poca cosa. Bullrich y Larreta no pueden decir lo mismo. Los 2 candidatos de Juntos por el Cambio hoy reconocen que Argentina tiene que volver a tomar deuda. Y nosotros decimos que no, que Argentina tiene que poder consolidar una estrategia de salida definitiva del fondo, pagar la deuda y no volver a tomar deuda, sobre todo una deuda irresponsable e innecesaria como la que se ha tomado. Argentina tomó 145.000 millones de dólares de deuda solamente para financiar amigos de Macri y bancos. No se ha hecho un solo hospital, una sola ruta, una sola universidad nueva. La verdad que es compleja la Argentina que se viene si quienes pretenden gobernarla creen que la salida es volver a endeudar el país. Me parece que es una debacle que nos pondría seguramente entre las 40 o 45 economías a nivel mundial, cuando Argentina puede seguramente, si logra sanear su deuda, volver a ser un país potencia, volver a ser un país que se ubique entre los 15 países o entre los 10 países más interesantes de la economía que se viene. Me parece que Argentina puede construir una economía potencia, sobre todo en este país que tiene grandes potencialidades desde el punto de vista de los recursos naturales, de poder consolidar su industria. Creo que hay mucho por delante y, como lo viene diciendo el Vasco de Mendiguren, entre otros, Argentina es uno de los países que, ordenando determinados factores, tiene mucho por crecer. ¿Y por qué no lo hicieron ahora? Entre otras cuestiones porque no tenemos logradas esas condiciones. Me parece que lo que nos ha pasado, no solamente por la pandemia y por la guerra, sino por el mismo trato del fondo, es que no nos dieron las alternativas que aparentemente, en esta etapa, comienzan a aparecer. Y creo mucho en la capacidad de negociación y la capacidad de gestión en favor de la Argentina, en favor de la soberanía nacional que está logrando Sergio Massa. Me parece que algunos elementos comienzan a aparecer, que Argentina pueda tener una estrategia alternativa, por ejemplo, con una moneda, como es en el caso en particular de los yenes.
a mi entender, le dio a Argentina otro tipo de fortaleza, otro tipo de vitalidad a la hora de ir pagando sus obligaciones. Por supuesto que hay fuego amigo, por supuesto que muchas veces parte de estas negociaciones suele ser la de pagar tanto y el mes que viene vemos cómo seguimos. Bueno, parte de esas obligaciones, que son las que tiene que poder atender actualmente el ministro de Economía, que también es el candidato a presidente, son seguramente las dificultades que tiene la etapa, pero no me cabe duda que es Sergio Massa quien mejor lo puede hacer versus otros candidatos que de manera muy responsable vuelven a decir que Argentina, lejos de pagar esa deuda, tiene que renegociar y volver a tomar más deuda para poder salir de esta situación. Ahora, ¿cuál considerás que es la mirada que tiene Sergio Massa hacia el norte argentino, ¿no? Teniendo en cuenta que hasta el momento, bueno, no se ha pronunciado acerca de estas demandas que tiene el norte argentino. No vino al Chaco, quizás está viniendo, está programando una nueva reunión aquí a la provincia. ¿Cuál es la mirada que va a tener un hipotético Sergio Massa presidente para la provincia del Chaco? Sergio Massa tomó una decisión, a mi entender, de las que, viste, en la política los gestos valen y valen mucho. Y Sergio Massa tomó una decisión en su momento de las que le vale para el norte grande argentino mucho más que, te diría yo, los últimos, de los 40 años de la democracia, nunca un ministro de Economía preservó dentro del presupuesto nacional los recursos necesarios para completar todas las obras que se necesitan por los próximos 4 años. Sin saber en ese momento, Sergio Massa, si iba a ser candidato a presidente o a qué. Lo digo en estos términos, la reparación histórica que el norte grande argentino comienza en la próxima etapa deviene de acordar el último presupuesto y una determinada cantidad de recursos que específicamente son recursos del presupuesto nacional, donde están ya previstas todas las obras y todo el financiamiento que va a necesitar el norte grande argentino. Y eso la verdad que no había pasado nunca. Nunca un ministro de Economía de la Nación protegió recursos específicos para el norte del país. Eso no pasó nunca. En el presupuesto se discutían partidas generales y el norte grande argentino discutía como discute Córdoba, como discute Santa Fe, como discute el resto del país. Y me parece que esto habla a las claras de su compromiso, no solamente con lo que hay que hacer, sino con lo que específicamente se está haciendo, en este caso en particular, en las 10 provincias del norte grande argentino. Me ha tocado participar de reuniones con el resto de los legisladores del norte grande argentino. Yo formo parte justamente del Parlanorte, y una de las cuestiones principales era esta. Nosotros no podemos hablar de reparación histórica si no aparecen las obras estratégicas que necesitamos, ¿sí? Entre otras cuestiones, digo, este segundo puente Chaco Corriente, que ya está justamente puesto en presupuesto y empieza de hecho el proceso licitatorio, y seguramente gran parte de estas obras van a estar ya a partir de 2023-2024, entre otras tantas obras que hay que poder lograr. Lo conversaba, hace pocos días con el intendente de La Leonesa. Nosotros vamos a pelear por un puente que nos una con Ñembucú, ¿sí? Que una el departamento de Bermejo con Ñembucú, con Paraguay. Y la verdad que eso que en otro momento era inviable, como era inviable la provincia del Chaco, hay que decirlo, en algún momento hubo un discurso de inviabilidad de la provincia. Para Sergio Massa forma parte de una idea estratégica de cara a la próxima etapa, y para nuestra provincia tener un puente que una el departamento de Bermejo, la provincia del Chaco, la República Argentina con Paraguay, me parece que, hace una visión distinta. Yo tengo muchísimas expectativas de que eso se pueda lograr y también de que Sergio Massa continúe parte del proceso que iniciaron nuestros gobernadores, en particular Capitanich, entre la etapa 2023 y, por supuesto, la etapa que viene. ¿A cuántas provincias no va a ir Massa en campaña, digamos? Acá no, seguro ya no. De las provincias que está recorriendo, la verdad que no estoy siguiendo. Sé que estuvo en La Rioja hace pocos días y creo que también en Tucumán. Desconozco el resto porque, bueno, por supuesto, sigo muy de cerca. No va a mandar alfajores, nada al Chaco, digamos. Entiendo que porque yo te escucho a vos y, haces una defensa de la gestión, pero digo, en torno a su precandidatura no vino al Chaco, digamos. Por eso, para dejarlo en claro, yo entiendo que ya hay una definición junto al gobernador Capitanich de un día, fecha y hora de cuándo van a realizar el acto. No será de cara a los próximos días porque justamente ya hay una definición de cómo se va a abordar los pocos días que restan de la campaña. Seguramente después sí lo vamos a tener presente y esta conversación va a ser simplemente una anécdota. Sí sé que algunas provincias del norte pudo visitar y sí también tengo en claro de que hay una definición de cómo abordar la campaña y de qué lugares específicamente seguir
abordando, seguir trabajando, pero no tengo la menor duda de que el compromiso con el norte grande del país está en marcha y por supuesto que tengo muchísimas expectativas, también con la presencia de Rossi como parte de la fórmula, de que la visión federal del país es completamente distinta a la que expresan candidatos que tienen mucho más que ver con la capital federal que con la Argentina más profunda. Te hicimos hablar mucho, Rodrigo, de Sergio Massa, pero conociendo tus antecedentes de militante, de dirigente, Juan Grabois da la sensación que tiene ciertas cosas que te pueden llegar a gustar. ¿Qué definiciones tenés respecto de Juan Grabois? Porque, por ejemplo, estuve leyendo algunas definiciones de Rafael Bielsa que decía, admiro a Juan Grabois, pero voy a votar a Sergio Massa. En ese sentido, ¿estás más cerca de ser un Rafael Bielsa? No, no, bajo ningún punto de vista. Aparte Ajá. lo conozco a Rafael Bielsa, pero no. Vamos a dejar en claro, me parece que Sergio Massa es el mejor candidato que tiene Unión por la Patria y la verdad que venimos trabajando mucho y muy fuerte para que sea el candidato más votado en la provincia del Chaco. Me parece que Juan Grabois y también otros dirigentes que forman parte del espacio que ha construido Juan Grabois son muy importantes para la Argentina que viene, pero bueno, por supuesto que esto es una primaria y por lo tanto uno toma una decisión y acompaña sobre esa idea. Hemos tenido muchísimas conversaciones en estos días, inclusive con compañeros y compañeras que forman parte de su espacio y me parece muy valorable lo que están haciendo porque están organizando no solamente una idea, sino determinados sectores que realmente vienen planteando desde hace tiempo una visión del acceso a la tierra, de cómo desarrollar la economía popular, de la defensa de los recursos naturales, que por supuesto se acerca mucho a la visión que nosotros tenemos, pero que tienen otro candidato. Así que somos muy respetuosos de esto, con Juan en particular nos conocemos, pero me parece que hay una necesidad desde el punto de vista de la consolidación de Unión por la Patria, de que Sergio Massa sea el candidato más votado en la provincia del Chaco. Roberto, disculpa, Sí. para no irme de acá. Roberto planteaba en la discusión que teníamos hoy al principio que iba a haber un inconveniente si Juan Grabois sacaba 5, 6 o 7 puntos arriba. ¿Vos encontrás algún inconveniente entre que Juan Grabois pueda cosechar o que haga una buena elección y que saque 5, 6 o 7 puntos? ¿A ustedes los ponen en determinada situación, digo, a ustedes de Unión por la Patria, o les da lo mismo? Mira, yo no soy en eso, viste, si quieren un politólogo es Alejandro, no yo. Yo no tengo idea respecto a los números, qué nos suma más, qué nos suma menos, la verdad que no. Yo como militante político sí te diría que es buenísimo que este espacio se consolide porque creo que reúne las condiciones necesarias para expresar una idea de la Argentina que tiene mucho que ver con lo que representa Cristina y que por supuesto, digamos, por lo tanto, son ideas que también abonan a esta visión que nosotros tenemos, Unión por la Patria. Así que no vemos contradicción ni mucho menos un problema desde el orden, digamos, desde el punto de vista de los números y de los resultados. Sí, por supuesto, uno pone en valor que muchas de las ideas que nosotros venimos discutiendo desde los diferentes sectores de Unión por la Patria, si se quiere, Juan Grabois intentó apropiarse de manera más rápida. Y esto, por lo tanto, digamos, lo posiciona en un lugar. Pero creo que a partir del lunes las cosas van a estar súper ordenadas y eso no va a ser un problema. Diputado, te llevo al plano provincial. Y ya lo hemos hablado acá con otros dirigentes. ¿Cómo hacer o qué estrategia electoral usa el Frente Chaqueño para ir a buscar a todos aquellos que votaron en blanco en la PASO provincial, que es un volumen importantísimo, como también a aquellos que no fueron? ¿Y qué otro lugar o desde qué otra base se puede construir y obviamente hacer crecer el piso electoral, tomando, mejor dicho, el piso electoral de Capitalista, los 36 puntos sacó en la PASO, para poder aspirar a ganar una primera vuelta o, obviamente, en el peor de los casos, ir a una segunda, pero con un volumen de votos mayor al que sacó en la PASO? Mira, a nuestro entender, el voto en blanco en la provincia del Chaco fue tan importante que es la tercera fuerza de la provincia. Por lo tanto, creo que muchos chaqueños y chaqueñas que han emitido su voto en blanco no solamente no terminan de escuchar dirigentes que los representen de la mejor manera, sino además están planteando ser escuchados. Territorializar mucho más el voto es una definición de cómo construir este diálogo, esta relación que están planteando ciudadanos y ciudadanas, muchísimos trabajadores. Nos hemos encontrado con muchos trabajadores de la administración pública que han votado en blanco. Nos hemos encontrado con trabajadores del comercio que han votado en blanco. Y esto, por lo tanto, es una muestra concreta de que, además de ser una demanda social y económica, también es cultural.
también están planteando esta idea de quiero encontrar un candidato que me represente en los términos del Chaco que se viene, no solamente en términos de mejorar mi salario, tener las posibilidades que hoy tengo porque tengo el acceso al crédito, porque estoy más o menos ordenando la casa, sino porque además también hay una idea de provincia que necesito sentirla para mí y para mi familia. Y esto es lo fundamental. Creo que parte de ese voto en blanco se empieza a reconstruir o se empieza de alguna manera a convertir en un voto que tenga nuestra boleta, que tenga determinado color, justamente a partir del diálogo, de la relación que la viene planteando Jorge Capitaní a la cabeza, en un diálogo muy frontal y muy de cerca con vecinos, vecinas, en pequeñas rondas, que son muy dinámicas, que son cada vez más efectivas y que nos están dando, en esta etapa, ya nos están dando otro escenario, distinto al que hemos tenido en la etapa anterior. Me parece que parte de esta situación que vos planteás, yo creo que tiene que ver con la cercanía, con la escucha y también con empezar a construir otra visión de la provincia que se viene. Te redoblo esa misma pregunta. ¿Cómo convencer, cómo contar y atraer con el proyecto de provincia, del sentido de identidad de provincia, cuando cumplís 16 años del mismo signo político en el poder? No, es que creo que independientemente de... Porque ahora no antes, digamos, a eso me refiero. No, es que yo comparto, Ale, un poco la definición. Lo que digo es que me parece que en la etapa donde pudimos alinear una visión de provincia y de país, hemos tenido 8 años de crecimiento sostenido y esta idea de los 16 años te la desarmo. La verdad que fueron 8 años de crecimiento sostenido de una Argentina y de un Chaco que tenían un rumbo, un mismo rumbo, y que por lo tanto los chaqueños y chaqueñas vivían de determinada manera o vivíamos de determinada manera, y después esta idea que nosotros teníamos del Chaco se derrumba por una Argentina donde por supuesto puso al Chaco y a todo el interior del país afuera del mapa. Y me parece que esto de 8 años a los próximos 4 años, que fueron los años que gobernó Mauricio Macri y Domingo Pepo, absolutamente cambia el escenario. No es solamente entender el texto, sino también entender el contexto. Del 2015 al 2019, la provincia del Chaco cambió la política económica y por lo tanto cambiaron indicadores sociales que, a nuestro entender, habían sido mucho mejores y por lo tanto el pueblo chaqueño entendía que era la continuidad. No fue una continuidad y por lo tanto volvimos a votar a Jorge Capitanich pidiendo justamente las políticas que nos permitieron recuperar entre el 2008 y el 2015 una provincia que había sufrido, no solamente en términos económicos, sino también y fundamentalmente en términos sociales y políticos, una etapa muy nefasta que fue la etapa del rosismo en la provincia. Creo que tiene que ver un poco con esto. Nosotros no podemos hablar de una continuidad, casi como que estamos construyendo una línea recta, cuando vos tuviste cambios en tu política económica nacional y por lo tanto repercusiones en un orden social. La responsabilidad plena fue nacional. Es distinto. En ese periodo 2015-2019, ¿crees que la responsabilidad exclusiva fue nacional o también hubo parte provincial de responsabilidad? Puede ser compartida. De hecho, Jorge Capitanich ha sido intendente, en mi caso en particular lo acompañé siendo concejal, y la verdad que no teníamos ningún tipo de injerencia en la política provincial. Y por supuesto que digo, determinadas preguntas ya no serán para nosotros ni para nuestro espacio político, sino en particular para el ¿Ustedes no se hacen cargo gobernador. de Pepo? No, absolutamente que no, porque no teníamos injerencia, al menos, te lo digo en mi caso en particular, al menos yo y muchos de mi generación no tuvimos ni presencia en Casa de Gobierno. Yo no pisé 4 años en Casa de Gobierno. Y me parece que muchos de los que hoy formamos parte del espacio político que conduce Jorge Capitanich, cuando a otro le tocó gobernar, fuimos muy respetuosos. Ni siquiera fuimos a intervenir o a plantear determinadas cuestiones porque había cambiado el panorama nacional. La Argentina, yo recupero una idea que fue una de las ideas anteriores. La Argentina ha tenido 40 años de democracia, o tiene 40 años de democracia, y creo que los ciudadanos y ciudadanas a esta altura ya tienen madurado el oído, tienen madurado el olfato, la mirada, qué pasó, qué no pasó, y por lo tanto pensar que fueron 16 años de continuidad, diría yo que al menos por como yo entiendo la política, no fue así. Nosotros tuvimos un periodo muy bueno, muy positivo para la provincia entre 2008 y 2015, y a posterior, la verdad que entre el 2015 y 2019 no se pudo continuar con muchas de las cosas que se han podido empezar. Ejemplo concreto, el acceso a la vivienda. La provincia del Chaco entre el 2015 y el 2019 hizo 3.000 viviendas. Y la verdad que si uno suma las viviendas que pudo hacer Jorge Capitanich entre 2008, 2015 y este último periodo, estamos hablando muy por encima de 60.000 viviendas. Digo, hay una diferencia de cuando uno está esperando
una solución y gobierna Capitanich o no gobierna Capitanich. Me parece que son diferencias muy claras desde el punto de vista de los resultados. Entonces, a mi entender, si bien hay cuestiones que obviamente, digamos, uno en lo político, en el mitin de lo político, se podría poner de acuerdo, creo que hay otra etapa por delante y hasta te lo pongo en estos términos. Creo que Capitanich y por supuesto todos los que los acompañamos, tenemos por delante un gran desafío desde el punto de vista de cómo convencer. Creo que tenemos un desafío muy importante de cara a poder conversar con los chaqueños y chaqueñas de cuáles son las cosas que nosotros entendemos que hacen falta en la provincia para terminar las obras que ha empezado Coqui, que por supuesto sería ya su último periodo como gobernador. Ahora, A ver, para hablar del sí. rol como legislador, ¿no? ¿Qué está pasando actualmente en la Cámara de Diputados? Porque la política es todo eso, ¿no? Es no solamente las PASO de este domingo, sino también las generales que se vienen en septiembre y el rol de los legisladores. Hoy se presentó un proyecto muy importante de titularización de los docentes secundarios y terciarios. ¿Y cómo crees que se va a comportar la oposición ante estos proyectos de ley? Porque ahí también está el modelo de provincia, ¿no? O sea, ahí también se disputa esos dos modelos. Sí, mirá, O tres, no tengo dudas. no sé. No tengo dudas. Nosotros hace tiempo lo venimos planteando y uno hasta lo dice con un poco de frustración en el semana a semana por la voluntad, por las energías, por las ganas con las que uno va a trabajar todos los días y cree que justamente eso se puede lograr desde la legislatura y por la respuesta que uno tiene a cambio por parte de la oposición. Sí, Leandro Esdero ha sido una muestra muy concreta de lo que la oposición quiere seguir haciendo durante la próxima etapa, al menos de lo que resta del año. Ellos pretenden no solamente poner palos en la rueda, sino además dejar sin quórum cuando sea necesario, no dar los debates que son necesarios para nuestra provincia, y por lo tanto es muy difícil funcionar de esa manera. Leandro Esdero es diputado provincial hace 10 años, ¿sí? Uno mira, lee, estudia la cantidad de propuestas o de proyectos de ley que ha presentado y ha presentado 6 leyes y media por año, ¿sí? Poquito menos de 7. La verdad que su contracción al trabajo es muy baja. Diría yo, es uno de los diputados más vagos que ha tenido la historia de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco. Y lo puedo decir quizás habiendo estudiado y entendiendo cuál es el rol de la oposición en el último tiempo. Cuando el año pasado ya no aprobaron presupuesto, a mí me llamó la atención. Porque uno puede decir, bueno, no voto presupuesto o voto en contra, cuando uno, entre otras cuestiones, dice, no tengo la misma visión, no creo en esto. En nuestro caso en particular es directamente resignarse a que no van a ir a trabajar. Y esta es un poco la necesidad que tiene nuestra provincia desde el punto de vista de expresarse en las urnas. Nosotros necesitamos que los diputados y diputadas electas vayan a trabajar, propongan, discutan, debatan y se hagan cargo de cuál es su posición política, no que se retiren, no que directamente le saquen el cuerpo a los problemas principales que tiene la provincia, estando a favor o en contra, teniendo visiones distintas. Esto me parece que es lo central. Leandro Esdero representa una visión de la oposición desde el punto de vista de no acompañar ningún proyecto de ley que envía el oficialismo y es más, cuando tienen la posibilidad directamente no se presentan a trabajar. Es esa un poco la situación. Nos ha pasado con muchos proyectos de ley y sería bueno que en el semana a semana podamos repasarlo porque en mi caso en particular yo presenté más de 35 proyectos de ley en el poco tiempo que tengo en la legislatura y voy a seguir trabajando porque al menos durante mi tiempo en la legislatura podamos presentar buenos proyectos de ley que tengan calidad técnica y que puedan en definitiva resolver los problemas que tiene la provincia o colaborar en las soluciones. Pero no entendemos la política ni mucho menos la legislatura en los mismos términos y lo venimos planteando desde hace mucho tiempo. Necesitamos que la oposición sea más responsable, que la oposición tenga otra contracción al trabajo, que no nos dejen sin quórum, que vayan a debatir y que si, bueno, por supuesto, tiene mayoría, puedan en definitiva ganar algún debate y si no tienen mayoría, que respeten a la voluntad popular expresada en nuestro caso como legisladores. Rodrigo, vos sabés que tenía una lucha interna si hago o no esta pregunta, porque no soy habitué de tirar centros. Y en cierta forma se puede tomar esta pregunta como un tiracentro, porque cuando marcaste la diferencia entre la ¿nosotros sí? No, bueno, yo hablo por mí nada más, pero queda claro que el programa es a todo o nada. Pero vos sabés que cuando marcaste la diferencia entre tu productividad como legislador respecto de la que tiene Leandro Esdero, se me vino a la cabeza algo que lo escuché la semana pasada de un colega tuyo,
Roberto Acosta, que en declaraciones en una radio local, cuando le preguntaron qué dirigentes o dirigentas con mayor proyección en la provincia de Chaco observa, te mencionó. Dijo Rodrigo Campo, ha tenido un crecimiento, una proyección que se nota en la legislatura, y es por eso digo, ¿escuchaste esa definición de Roberto Acosta, un par que tiene mucha experiencia, que tiene mucho antecedente como dirigente político? Y si escuchaste, ¿qué te genera ese tipo de compromiso? Que en definitiva son definiciones como la que ha tenido tu colega Roberto Acosta. Primero y principal no la escuché, por supuesto que vaya para Roberto el agradecimiento y la verdad que de mi parte al menos creo que todos los que estamos en la legislatura tenemos una trayectoria, un tránsito y que por supuesto venimos a expresar en la legislatura lo que pudimos hacer con anterioridad. En mi caso en particular no voy a entrar ni en el detalle, pero la verdad que muchos de los proyectos que nosotros presentamos tenían o tienen mucho que ver con lo que pudimos conocer de la provincia, pudimos diagnosticar de la provincia estando en la Secretaría de Municipios o teniendo otras responsabilidades. Y creo que todos los que estamos en la legislatura, por diferentes experiencias anteriores, llegamos a ese lugar sabiendo qué representar y qué defender. Así que tiene que ver mucho con eso. Nosotros ya tenemos una idea de desde dónde podemos aportar más y por supuesto, para qué servimos un poco más, un poco menos. Y por supuesto que también tenemos la humildad de aprender permanentemente porque cuando uno escucha a otros legisladores con más recorrido, de hecho es el caso de Roberto, uno se da cuenta por qué manejan determinados debates, a diferencia mía, con otra temperatura, ¿sí? Con otra, hasta te diría con otra mesura. Yo suelo ser muy apasionado a la hora de debatir, hasta por momentos parece como que ¿viste? Estoy desbocado, como muy abrazado a determinada bandera, pero bueno, con el tiempo uno se da cuenta que a veces la mesura en la legislatura logra otros consensos, entonces también uno va aprendiendo en el tiempo que para lograr consensos tiene que aprender a manejar sus posiciones o sus posicionamientos. Un poco digo eso como respuesta. Creo que los que empujamos mucho en la legislatura, y me sumo a los que lo estamos haciendo permanentemente, también tenemos mucho para aprender. Una muy cortita nada más en base a eso, para cerrar. En base a esto, la búsqueda de consenso y ser más mesurado y demás, ¿cómo crees que puede aportar en la legislatura? Se supone que va a ingresar una persona como Iván Giocker, un joven, generacionalmente joven, que ha tenido unos cruces por redes sociales, particularmente que hemos visto todos con vos en particular, un ida y vuelta, y que también tiene un perfil más de apasionado en la discusión y demás. ¿Crees que le aporta calor al debate o que quizás se embarre un poco la cancha en lo que se quiera plantear? Mira, con Iván hay determinadas discusiones, algún round en Twitter, pero la verdad que yo hace mucho tiempo se lo vengo diciendo y lo voy a seguir diciendo. La vida no es el Twitter ni las redes sociales. La vida y sobre todo la política pasa por otro lado, sobre todo por resolver los problemas a la gente y por estar permanentemente en las necesidades que tiene nuestra comunidad. Y a mi entender, Iván Giocker nunca le resolvió la vida a nadie ni le dio la mano a nadie. Entonces me parece que es un diputado que va a tener que demostrar efectivamente si es parte del cambio y de la renovación que él dice expresar o si en muy poco tiempo se burocratiza y forma parte de ese establishment o de esa casta que él dice que combate. Yo tengo mis dudas. Para mí es una manera adornada o ayornada a un nuevo radicalismo que va a desconocer al radicalismo anterior. En algún punto hasta lo van a desconocer a Ángel Rosas en muy poco tiempo. Me parece que eso va a pasar y eso lo digo casi poniéndole un poco de pimienta a la llegada de Iván, que ojalá sea un gran diputado y represente las ideas que él dice que representa. Pero yo he visto muchos dirigentes políticos muy parecidos al perfil de Iván, que en muy poco tiempo se terminaron ayornando a esta idea de el radicalismo y esta idea tan conservadora que tiene el radicalismo de comportarse. Es una visión que yo tengo, lo digo con muchísimo respeto, tengo diálogo con Iván y por supuesto que lo voy a seguir teniendo porque independientemente de que pensemos distinto, somos parte de una generación que tiene que tener puentes y por lo tanto intento por supuesto sostenerlo y colaborar en eso. Muchas de las críticas que él también me las hace a mí, digo por supuesto que siempre las escucho con atención porque a veces hasta te termina tirando un centro como dice el amigo y que bueno, por ahí está bien, suma. Pero a mi entender hay una generación, sobre todo del radicalismo, que se perdió y que no hizo lo que sí hizo Iván, que fue aceptar determinados mandatos del radicalismo para poder sobrevivir. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias a usted.